Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un gran privilegio estar a través de este medio compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Le damos las gracias al Señor porque a pesar de la circunstancia que estamos pasando y a pesar de que hoy no podemos reunirnos, el Señor nos concede poder estudiar la palabra. Y con mucho ánimo espero que ustedes en sus hogares puedan abrir la palabra hoy conmigo para recibir del Señor desde los cielos ánimo y alimento a través de su palabra. Vamos a ubicarnos, hermanos, en la carta de Santiago y vamos a ir al capítulo 5. Y vamos a ubicarnos en el versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Es en este texto donde vamos a estar en esta mañana meditando. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Y antes de leerlo, hermanos, quisiera decirles algo, y es que nuestro genuino deseo, como bien decimos cuando estamos a pocos minutos de celebrar el Año Nuevo, es que tengamos un feliz año. Sin embargo, debemos ser realistas, así como la Biblia lo es. Deseamos genuinamente tener un feliz año, pero para nosotros los cristianos y también para muchas personas, sabemos que no va a ser en algunas cosas un año tan feliz. La Biblia es clara en decirnos que nosotros los cristianos seremos afligidos por diversas pruebas, por diferentes circunstancias y tentaciones, que en cualquier momento la aflicción, la calamidad y la angustia tocará a nuestra puerta, y en ese momento nosotros debemos saber ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este texto que vamos a estudiar hoy precisamente nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos cuando nos visite la aflicción. Así que vamos a leerlos. Y dice así el Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En esta mañana pues vamos a analizar la primera frase que aparece en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Vamos a orar y que el Señor nos permita entender lo que esto significa para nosotros hoy. Amado Señor, te damos las gracias porque a pesar de la circunstancia podemos abrir tu palabra en este día, el día del Señor, el día que has hecho, para que podamos ser alimentados de una manera especial. Oh Señor, cuánto anhelamos que tú envíes tu palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones para ser animados, porque ninguna otra cosa lo hace. Oh Señor, ayúdanos a concentrarnos en mente, en corazón, en cuerpo. Elimina los distractores y que tu palabra, Señor, sea de refrigerio para nuestras almas en esta mañana en la que estamos rodeados de tanta aflicción. En Cristo te lo pedimos. Amén. En esta mañana, hermanos, quiero compartirles con base en este texto que las aflicciones encienden el fuego de la oración. Es decir, las aflicciones nos deben impulsar a nosotros como cristianos a orar. Y cuando a ti y a mí nos visite la aflicción, la calamidad, la prueba, la tentación, cualquier circunstancia difícil, la respuesta que nosotros debemos dar es orar. Así que ante las aflicciones, los cristianos deberían buscar consuelo y solución en Dios por medio de la oración.
Y eso es precisamente lo que Santiago nos enseña aquí. Vamos en primer lugar, hermanos, a hacer unas observaciones acerca de este texto. En primer lugar, veamos algo del contexto. Santiago, como bien sabemos, es una carta demasiado práctica, es una carta ética que nos habla acerca de las responsabilidades y los deberes que como cristianos tenemos. No es una carta tan doctrinal, aunque sí hay doctrina, sino que más bien es una carta altamente práctica. Y en esta sección, del versículo 13 al 18, encontramos precisamente la práctica de la oración. Podríamos titular esta porción del versículo 13 al versículo 18 como la utilidad de la oración, pues Santiago en estos pasajes se refiere a lo útil que es la oración en momentos de aflicción, en momentos de enfermedad, en momentos cuando se requiere sanidad, entre otras cosas. Ahora, el pasaje que estamos analizando, que es el del versículo 13, nos habla de la utilidad de la oración cuando estamos afligidos. Ahora, los versículos anteriores nos hablan cuáles son el tipo de aflicción que los destinatarios a los que Santiago les escribe estaban padeciendo. Por ejemplo, en el versículo 10 se nos dice un tipo de aflicciones que muy probablemente estos destinatarios estaban sufriendo. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y en el versículo 11, y aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, parte de las aflicciones que muy probablemente estaban sufriendo los destinatarios a los que Santiago les escribe era discriminación social o persecución por causa de su fe, así como habían sufrido los profetas, pero también sufrimientos como los de Job, que fueron sufrimientos que no necesariamente habían venido a él por haber sido o por haberse comportado pecaminosamente. Así que en el versículo 13, en otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que si alguno de ustedes está siendo perseguido, está siendo maltratado como los profetas o está sufriendo como Job, entonces, ¿qué debe hacer? Orar. Esa es la respuesta, orar. Ahora, veamos más de cerca el versículo 13 y hagamos unas observaciones adicionales. En primer lugar, el versículo 13 es mandatorio, es decir, es un mandato. Santiago pregunta: ¿está alguno de entre ustedes, a la congregación a la que se dirige, afligido? Y entonces, si alguno responde afirmativamente, ¿qué debe hacer? Orar. Es un mandato, no es algo opcional. Dios quiere que nosotros oremos cuando estamos afligidos. De manera que lo que tenemos aquí es un mandato que nos invita a que nosotros oremos cuando estamos afligidos. Pero por otro lado, este versículo, este mandato de orar, esta expresión del versículo 13, es realista, porque nos recuerda que los cristianos también estamos afligidos. Muy contrario a lo que en muchos púlpitos se predica hoy, que el cristianismo es solamente un camino de felicidad, es solamente un camino de paz total y que no vas a encontrar ninguna circunstancia adversa en él. Es realista porque nos deja ver que desde el primer momento en que las iglesias se conformaron, ya los cristianos estaban afligidos y que la respuesta a ello entonces es orar. Así que este pasaje no solamente es mandatorio, sino que también es realista. Pero otra cosa más que vemos en este pasaje es que es contrario a nuestra propia naturaleza, porque cuando estamos afligidos, lo que queremos hacer no es precisamente orar. Cuando estamos tristes no es precisamente lo que la carne desea, que es orar. De hecho, Job en el capítulo 21, describiendo la conducta de los necios, dice que ellos dicen: ¿de qué nos aprovechará que nosotros oremos a Dios? En Job capítulo 21, versículo 15. Así que es una conducta de la carne despreciar la oración incluso cuando estamos en la aflicción. Así que
orar cuando estamos afligidos no es lo que la carne quiere. Y por eso precisamente es un mandato. Es un mandato porque Dios sabe que nosotros no lo vamos a hacer por naturaleza propia y debe mandarnos a hacerlo. Pero otra característica más de este pasaje, hermanos y hermanas, es que la oración es benéfica. La oración es benéfica. Y por eso es que Santiago nos puede mandar: hagan oración si están afligidos, porque él sabe, como un judío que conoce las escrituras del Antiguo Testamento, los grandes beneficios que hay en la oración. Y quisiera señalar dos: solución a nuestra aflicción y consuelo. Es decir, que cuando oramos, Dios da al menos dos cosas: solución y también consuelo. Veamos lo primero: solución. Dios ha prometido que cuando nosotros oramos, hay solución. Veamos, por ejemplo, el Salmo 50. Asaf en ese salmo dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, en el versículo 15. Salmo 50, 15. Dice Dios en boca de Asaf: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Una vez más vemos aquí que es mandatorio orar en el día de la angustia, es decir, cuando estamos en ese momento de aflicción. ¿Y qué hará el Señor? El Señor entonces promete, no promete el tiempo, pero sí promete hacerlo: te libraré, y la respuesta nuestra después será: tú me honrarás. Así que el Señor ha prometido dar solución a nuestra aflicción cuando oramos. Es benéfica la oración. Pero en segundo lugar, no solamente hallamos solución, sino que también hallamos consuelo, que creo yo que es el primer aspecto que resulta positivamente para nosotros cuando oramos. Por ejemplo, ahí mismo en el Salmo 55, David escribe lo siguiente. Ubiquémonos allí en el Salmo 55, versículo 22, y vamos a leer este pasaje muy conocido. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, y no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es lo que se promete aquí cuando echamos sobre el Señor nuestra carga? Sustentarnos. Él promete ayudarnos, Él promete calmar nuestra aflicción. Y en esa misma dirección, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 nos dice lo siguiente, en un pasaje tan conocido, tan importante, pero que vale la pena recordar hoy y leerlo como si nunca lo hubiéramos leído. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos oración estando en aflicción? Este versículo 7, Pablo nos dice: la paz de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. La palabra guardar que aparece aquí es una palabra que puede traducirse como custodiar. En otros textos se utiliza, por ejemplo, cuando atraparon a Pablo y los soldados lo custodiaban para que no se escapara. Lo guardaban también para que otros no lo apedrearan ni le pasara nada. Es la palabra que aparece aquí. Dios cuidará, Dios custodiará nuestro corazón de que nos pongamos más afanosos de lo que estamos. Así que el Señor responde consolándonos. En ese mismo sentido, un comentarista, John MacArthur, dice con relación a Santiago 5:13, que el antídoto contra el sufrimiento causado, ya sea por el maltrato, por la persecución o cualquier otro tipo de maltrato, es buscar el consuelo de Dios por medio de la oración. De manera que la oración es benéfica, porque es como un antídoto para las aflicciones, ya que soluciona nuestra situación y en segundo lugar nos provee de consuelo. Volvamos a Santiago, hermanos, para seguir analizando este texto.
Hay una palabra allí en el versículo 13 muy importante, y es la palabra afligido. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hermanos, la palabra afligido que aparece allí no solamente se refiere a persecuciones por causa de ser cristiano, discriminación social o maltrato, sino que esta palabra afligido arropa todas las aflicciones que uno podría experimentar. Así que permítanme ilustrar que las aflicciones encienden el fuego de la oración con 3 ejemplos de la Escritura, de cómo unas personas históricas que estuvieron en aflicción y oraron a Dios fueron consoladas y recibieron solución para su situación. Así que permítanme citar estos ejemplos brevemente. En primer lugar, acompáñenme al primer libro de Samuel. Capítulo 1, por supuesto. Y ustedes ya saben de quién vamos a hablar aquí. Primero de Samuel, capítulo 1. Elcana estaba casado con 2 mujeres, Penina y Ana. Ana era estéril y entonces se nos describe que Ana era una mujer afligida. Versículo 6 se nos describe la razón. Dice: y su rival la irritaba, Penina, que sí podía tener hijos, enojándola y entristeciéndola. Y noten esta frase: porque Jehová no le había concedido tener hijos. La aflicción de Ana era por no tener hijos, y esa aflicción se le atribuye directamente al hecho de que Dios no le había concedido tener hijos. Y por esa misma aflicción, entonces Ana está sufriendo maltrato por parte de Penina. La está discriminando social y culturalmente por no tener hijo. Y entonces Ana está profundamente afligida. Van al templo y entonces esa aflicción encendió el fuego de la oración de Ana, y Ana oró a partir del versículo 10. Leamos, hermanos, versículo 10. Ella, dice la Escritura, con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que Ana, en medio de su aflicción, acude al que es el dador de la vida, aquel que había cerrado su vientre para no tener hijos. Ahora es el mismo a quien Ana acude para que le dé vida a su vientre y de esa manera pueda concebir. ¿Y cómo ora Ana? Según esos versículos, dice que oró con amargura de alma, lloró abundantemente y oró largamente. Buenos ejemplos para que nosotros aprendamos también a orar así. ¿Y cuál fue, amados hermanos, la divina respuesta? Le respondió Dios, por supuesto. Y en este caso en particular, Dios responde de las 2 maneras que nosotros ya hemos mencionado. Por un lado, soluciona su problema, y por otro lado, la consuela. Veamos lo que dice, por ejemplo, el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y escuchen esto: y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Es decir, que la oración fue eficaz, o el Señor fue eficaz en consolar el corazón afligido de Ana por esta situación, por este bien que le faltaba, y ese bien era que no tenía hijos. Pero algo más, y es que Dios también le concedió lo que ella pidió. Por supuesto, en el versículo 19 dice que el Señor se acordó de ella y entonces quedó embarazada, tuvo un hijo
que es Samuel. Pero algo más, hermanos, pasó aquí. En el capítulo 2 pasa algo extraordinario, y es que después de que ella oró, después de que recibió la divina respuesta, ella también recibe nueva revelación y una esperanza alimentada en el Redentor que había de venir. El capítulo 2, como ustedes pueden observar allí, no lo vamos a leer, pueden leerlo ustedes más tarde, es una oración que María, cuando nace Cristo, más tarde va a imitar. Pero en la oración de Ana encontramos un detalle mesiánico, cristológico, que deja ver que Ana fue alimentada en su esperanza del Redentor, y todo por causa de una aflicción que alimentó su oración. Versículo 10, allí está. Dice Ana: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío a su ungido. Así que vean cómo la aflicción que la lleva a la oración finalmente termina alimentando su esperanza en un Redentor. Veamos el segundo ejemplo. Acompáñenme a Nehemías. Nehemías, también capítulo 1, amados hermanos. Nehemías capítulo 1 inicia precisamente con una aflicción. ¿Cuál es esa aflicción? Unas noticias tristes, una mala noticia. Miren lo que dice, versículo 3. Hanani le dice a Nehemías la siguiente noticia triste. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Noticias tristes. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, veamos en primer lugar esa aflicción. Esta aflicción consistió en unas noticias tristes que eran que la ciudad del gran rey, Jerusalén, tenía sus puertas destruidas y sus muros todavía no estaban reconstruidos, y que aquellos que estaban viviendo allá estaban sufriendo mal y afrenta. Y entonces Nehemías, por su gran vínculo con su pueblo Israel, se entristeció en gran manera. Noticias tristes. Todos hemos tenido, por supuesto, noticias tristes. Pero ¿qué hace Nehemías? Inmediatamente su alma se aflige. Entonces esta aflicción es fuego que enciende su oración. Y en el versículo 4, él dice que empieza a orar. Ahora, ¿cómo oró Nehemías? ¿Qué incluyó esta oración? No tenemos tiempo para observar cada detalle de la oración de Nehemías, pero permítanme, hermanos, resumirlo. El versículo 5, allí Nehemías resalta los atributos de Dios, reconoce que Dios es soberano y misericordioso. En el versículo 6 al 7, Nehemías intercede por su pueblo y confiesa los pecados. El versículo 8 al 10 comienza con una palabra, dice, acuérdate. Es decir, Nehemías apela a las promesas de Dios y le dice, Señor, acuérdate lo que has prometido, ¿cómo es posible que nos vayas a dejar en esta situación? Y el versículo 11, leámoslo, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo,
y dale gracia delante de aquel varón, el rey por supuesto, porque yo servía de copero al rey. Entonces Nehemías ora al Señor con una intención genuina de reverenciar el nombre del Señor. Es decir, él ora a Dios porque él quiere que Jerusalén sea reconstruida para que vuelva a haber adoración genuina al Señor. Así que Nehemías definitivamente ora conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué le respondió el Señor? Hermanos, veamos el versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Permítanme decir algo, y es que el capítulo 2 empieza 4 meses después de que Nehemías ha empezado a orar, lo cual quiere decirnos que Nehemías oró durante 4 meses afligido porque Jerusalén, el muro y las puertas no estaban reconstruidas. Y es 4 meses después que el Señor le va a responder. En el caso de Ana fue una respuesta rápida, pero en el caso de Nehemías es una respuesta que va a tardar 4 meses. 4 meses en los que Nehemías estuvo orando para poder ir él mismo a reconstruir Jerusalén. Y miren lo que dice el versículo 8 en la parte final. Estamos resumiendo. El versículo 8 en la parte final. Nehemías va y se presenta ante el rey y pasa lo siguiente. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces el rey le da permiso a Nehemías para que él vaya a reconstruir la ciudad, los muros, las puertas. Pero este rey fue influenciado ¿por quién? Según la benéfica mano de Dios sobre mí. Así que vemos la intervención divina, producto también de la oración que Nehemías había hecho al Señor. Y eso nos recuerda, por ejemplo, Proverbios capítulo 21, versículo 1, que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El Señor es soberano y el Señor obró en el corazón de este rey, un rey pagano, un rey incrédulo, para hacer lo que Dios quería. Así que Dios es soberano sobre los reyes, Dios es soberano sobre las decisiones que toma la alcaldesa, Dios es soberano sobre las decisiones que toma el presidente, Dios es soberano sobre todos los asuntos que en la política se están desarrollando. Dios no es indiferente, sino que está activamente involucrado, inclinando los corazones de todos estos reyes a lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? El final, el propósito del Señor que se manifestará en la segunda venida de Cristo. Y estos muros, hermanos, que fueron reconstruidos, más tarde serían los muros que Cristo mismo vería. Estos muros serían los muros donde Cristo estaría enseñando, cumpliendo su ministerio. Así que vemos aquí también el propósito que había en cuanto al Señor Jesucristo. Ahora permítanme, hermanos, un tercer ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 22. Y vamos a leer el verso 44. Y nuestro tercer ejemplo es el mismo Señor Jesucristo. Lucas 22, 44. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este pasaje vemos cómo las aflicciones del Señor Jesucristo alimentaron continuamente su oración. Así que una vez más vemos aquí cómo es que la aflicción incrementa, nos empuja para que nosotros
oremos al Señor. ¿Cuál era la aflicción del Señor? ¿Y por qué está en agonía? ¿No se supone que es el Señor Jesucristo? La agonía del Señor Jesucristo, su aflicción, es porque en unas pocas horas ocurrirá una descomunal tragedia. No, la descomunal tragedia, pues esta tragedia, la muerte de Cristo, desde una perspectiva humana y aún divina, es la tragedia más grande que el mundo puede observar, puesto que es la muerte del justo y del inocente. Ninguna aflicción de ninguna persona puede compararse a la aflicción del Señor Jesucristo, porque las aflicciones de Él son injustas a grado infinito por cuanto Él es infinitamente justo. Así que esta descomunal tragedia aflige el corazón de Jesús porque Él sabe que el Padre descargará su infinita y santa ira sobre Él por algo que Él no ha hecho. Es válido que esté en angustia, una angustia que nosotros jamás comprenderemos. Marcos capítulo 14, versículo 34, describe esta aflicción como mi alma está muy triste hasta la muerte. Una depresión profunda porque sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores. Lucas 18:32 nos dice que sería escarnecido, afrentado, escupido, y él era consciente de lo que le iba a suceder. Pero no era el dolor físico lo que le afligía, sino era el saber que su Padre por unos instantes en la cruz lo abandonaría para que toda la ira por el pecado cayera sobre él. ¿Quién ha tenido esta aflicción? Nadie. Pero qué gran ejemplo nos deja el Señor, porque Él hace lo que se debería hacer en la aflicción: orar. Volvamos a leer el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Los médicos, la ciencia, dice que la patología que está experimentando el Señor Jesucristo aquí es conocida como hematidrosis, aquella que por un gran estrés el sudor empieza a ser como sangre, o más bien sangre misma, a causa de gran estrés y gran preocupación. Así que, ¿tú alguna vez has sudado sangre por estar en agonía? Por supuesto que no. El Señor lo experimentó porque su aflicción es la descomunal tragedia. ¿Y qué oró el Señor? ¿Cómo oró el Señor? Versículo 42. Desde el 41 dice: y él se apartó de ellos, de los discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Verso 42, diciendo: Padre, miren la oración del Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa de la ira, esta copa de juicio que yo no merezco, pero que se haga tu voluntad, Señor. Voy a tomar esta copa porque es la copa que rescatará a los escogidos, a los que he venido a buscar. Esa es la oración del Señor. Hebreos capítulo 5 también nos dice que fue oído por causa de su temor reverente. Así que la oración del Señor es la mejor de las oraciones. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la divina respuesta, hermanos? Veamos cuál fue la divina respuesta. Versículo 43, solamente se registra en Lucas, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mientras el Señor Jesucristo oraba, el Señor, el Padre, le dio consuelo.
y le dio fortaleza. E incluso cuando termina esta parte de la oración, el Señor Jesucristo se levanta determinado a recibir y a beber de la copa de la ira del Señor. ¿Qué fue lo que hizo la oración en el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Dios en el Señor Jesucristo? Lo fortaleció y le dio determinación para cumplir la voluntad del Señor. Así que allí tenemos la oración y la aflicción de Cristo. Bendita sea la oración del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo subió a la cruz y pudo decir en un grito de victoria: consumado es. Consumado es. Esto está terminado. El pago que requieren los pecados por los escogidos ha sido saldado. Bendita sea la oración del Señor, que le dio fortaleza para terminar clavado en una cruz, sufriendo por nosotros. Esa es entonces la oración del Señor Jesucristo, que lo fortaleció hasta la misma muerte, y una muerte de cruz. Así que, hermanos, hasta aquí hemos hecho dos cosas. En primer lugar, hemos visto que en Santiago capítulo 5:13 se nos manda a orar cuando estamos en aflicción. En segundo lugar, hemos visto unos ejemplos, 3, el de Ana, el de Nehemías y el del mismo Señor Jesucristo, de cómo las aflicciones que ellos tuvieron encendieron el fuego de sus oraciones, y Dios respondió de dos maneras: solucionando la aflicción y consolando, aunque en el caso de Cristo, fortaleciéndolo. Ahora permítanme, para terminar, unas aplicaciones finales. En primer lugar, hermanos, quiero recordarles que sus oraciones son significativas. Hay hermanos que dicen así: si Dios es soberano y ha determinado todas las cosas, ¿para qué orar? Si al final el Señor va a hacer lo que se ha comprometido a hacer. Debes recordar, hermano, que Dios no solamente decretó las cosas que van a suceder, sino que también decretó los medios por los cuales esas cosas van a suceder. Déjame ponerte un ejemplo. En Juan capítulo 17, el Señor Jesús dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Estaba decretado que Jesús fuera glorificado? Por supuesto. ¿Estaba escrito que Jesús fuera glorificado? Claro que sí. ¿Y entonces por qué oró el Señor? El Señor Jesucristo oró porque la oración era el medio para que ese decreto se cumpliera. Así que la oración es altamente significativa porque también es un medio por el cual el decreto de Dios se cumple. De manera que la oración es muy importante en el decreto soberano del Señor. Por supuesto, la oración no cambia la voluntad del Señor, por más piadosa que pueda ser, sino que la oración cumple lo que Dios ya ha decretado. Ana recibió un hijo porque estaba decretado que así iba a ser, y ese hijo, Samuel, ungiría al rey, y de ese rey vendría Jesús. Ese fue el plan del Señor. Nehemías fue escuchado, oró conforme a la voluntad del Señor, la reconstrucción de Jerusalén, para que Cristo después viniera sobre esa tierra a hacer su ministerio. Cristo fue escuchado también porque oró conforme al plan y al decreto del Señor, incluso a lo que estaba escrito. Así que, hermanos, la oración eficaz es conforme a la voluntad decretiva de Dios, así que es significativa. Ora, hermano, ora al Señor, porque sí tiene un papel importantísimo la oración dentro del decreto soberano del Señor. En segundo lugar, tu oración, amado hermano y hermana, debe ser de acuerdo a las promesas y el carácter de Dios. Oramos por las cosas que Dios ha prometido, oramos por las cosas que Dios nos ha dicho que le pidamos. Pero si oras para que el Señor te haga algo que
definitivamente no es su voluntad, no lo vas a recibir. Y permítame ilustrarlo con un ejemplo. Hay una hermana en un grupo de oración que siempre decía: yo tengo una petición y quiero que estemos orando por esa petición, pero no la voy a decir. Dios la conoce. Y entonces el grupo de oración oraba por la petición de la hermana sin saber la oración de la hermana. Así era continuamente a lo largo de todo el año. La hermana pedía, pero no decía qué era lo que quería pedir. Hasta que finalmente una de las hermanas de ese grupo de oración se ganó la confianza de ella y le preguntó: ¿cuál es esa petición que tienes guardada allí, que no nos cuentas? Al principio no quería decirla, pero después dijo: mi oración es que mi esposo se muera. Ella no quería decirlo porque sabía que no era una oración conforme a la voluntad del Señor, pero aún la hacía. Pero definitivamente esta es una oración que no es conforme ni a la voluntad, ni al carácter, ni a las promesas del Señor. Así que eso es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer, porque el Señor no quiere que tu esposo muera si eres una mujer. Así que tu oración debe ser de acuerdo a las promesas y el carácter del Señor. En tercer lugar, hermano y hermana, las aflicciones que estás atravesando en este momento deben encender el fuego de tu oración. Así que pregúntate: ¿cuál es la aflicción que en este momento estás atravesando? ¿No tienes trabajo? ¿Estás siendo discriminado socialmente? ¿Tienes una familia difícil? ¿Tienes una situación económica complicada? ¿Has recibido noticias tristes? ¿Hay enfermedad? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Estás afligido? ¿Y qué nos dice Santiago que debemos hacer? Orar. Así que, hermano, te pregunto: ¿estás orando? ¿Has orado ya por tu aflicción o estás buscando la solución a tu propia manera? Pues la manera de Dios para enfrentarnos ante la aflicción es orar, hermano. Y cuando en este año 2021 te visite la aflicción, ya sabes qué hacer: orar. Esa es la divina respuesta, lo que el Señor nos enseña que debemos hacer. Recuerda que la oración que hagas en medio de tu aflicción te dará dos cosas: te consolará el corazón y te dará una solución. Puede ser instantánea, rápida, la respuesta del Señor, como también puede demorarse mucho. Eso se lo dejamos a los decretos secretos del Señor. Hermanos, que el Señor conceda a todos los afligidos de esta congregación consuelo y solución por medio de sus mismas oraciones. Y que cuando la aflicción nos visite en este 2021, nosotros tengamos lista la oración. Y termino, hermanos, con una definición de la oración para meditar en ella de Pink. En su libro La soberanía de Dios, él dice: la oración es un presentarse ante Dios contándole nuestra necesidad, contándole porque Él ya sabe, contándole nuestra necesidad o la de otros, encomendándole nuestro camino y dejando que Él proceda según mejor le parezca. Así que, hermanos, si estás afligido, ora al Señor. Vamos a orar y terminamos. Amado Señor, te damos las gracias porque nos has dejado un recurso infinitamente valioso de tipo espiritual para enfrentarnos y salir victoriosos de las aflicciones. Oh Señor, cuántas veces hemos desestimado y arrojado a la basura este recurso, la oración, cuando tú claramente has prometido solución y consuelo. Oh Señor, ayúdanos a apreciar este tesoro que tenemos en Cristo, que es la oración, y que cuando estemos afligidos o que cuando veamos a otros afligidos, no cesemos de orar, Señor, hasta que tú, según tu voluntad, nos respondas. Y por sobre todo, Señor, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que su bendita oración le fortaleció
para morir por nuestros pecados, y eso es lo que en esta mañana celebramos, que has vencido el pecado a través de tu muerte y has resucitado y ahora estás reinando e intercediendo, Señor, también por nosotros. Te damos la gloria a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a orar más. En Jesucristo oramos. Amén.